Dislógico Show con Julio Borena. En el podcast la voz de Julio Boreno suena con cada invitado una historia que contar. Un vistazo al lado dislógico de la vida que el camino sabido mostrar. Dislógico Show, las historias cobran vida. Con gran pasión nos sumergimos en las mentes de aquellos. Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de su canal próximo a ser favorito, Dislógico. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros, por seguirnos, por ver todas las entrevistas, por conocer a todos nuestros invitados. Esta es una gran labor que cada uno de los invitados hace y ha desarrollado, ha hecho y ha desarrollado a lo largo de sus vidas. Entonces, de lo que se trata aquí es de conocerlos, conocer su desarrollo, conocer sus quiebres, sus triunfos, su filosofía de vida y si es que la vida es como ellos lo imaginaron o no, ¿por qué? ¿Por qué no? Si se les ha presentado, que seguramente sí, un camino dislógico. Entonces, de eso se trata y de esa manera, el día de hoy, quiero presentarles a una nueva personalidad, nueva en dislógico. Ella es escritora mexicana y su gusto por crear historias infantiles surgió en el año del 2013, cuando nació su pequeña hija. Le cambió la vida. En base a eso, a ella le encanta escribir historias que cautiven no solo a su niña, sino a todos los niños, a todas las niñas, a las infancias, a la niñez, como lo quieran decir. Ella ha escrito, se ha presentado, ha recibido diplomas y está en pleno desarrollo. Ella sigue innovando, sigue creando y por eso el día de hoy, señoras y señores, quiero presentarles a la escritora mexicana Rebeca Mendoza. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Hola Julio, muy bien. Buenas noches a todos, o buenos días, o buenas tardes, dependiendo de dónde nos ven. Pues muy bien y muy contenta de estar platicando aquí contigo en esta charla, que como bien decías, es como para conocernos o conocerme a fondo. Muchas gracias. Conocer esa cuestión dislógica que guardamos las personas. Así es, así es. Y ojalá haya mucho, no voy a decir cosas retorcidas, ¿no? Mucho lado dislógico que nos puedas contar. No, todo es Seguramente bienvenido sí. y queremos conocerte. Gracias. Sí, seguramente habrá muchas cosas dislógicas que han pasado en esta larga vida que llevo. Entonces, seguramente hay mucho que contar. Excelente. Pues vamos a comenzar. Yo sé esta parte de ti, eres mamá, eres escritora, escribes cuentos para niños o libros para niños. ¿Está bien decir niños? O creo que actualmente ha cambiado el término, bueno, niñas, niños, niñez. Creo que ahora se dice infancias. ¿Es Para las correcto? infancias, ajá, se escribe para las infancias en términos de lenguaje incluyente. Oh, ya, ya, ya. Algo nuevo por aprender para quien no lo sabía. Entonces tú escribes para las infancias. ¿Y estas infancias de qué edad a qué edad van? Pues mira, en realidad yo empecé a escribir para mi hija, que actualmente tiene 10 años, pero cuando escribí para ella tenía 7. Entonces, cuando entregó mi novela infantil a la editorial, la catalogaron porque así debe ser, en una edad de 7 a 11 años. Sin embargo, te puedo decir que aun y cuando los niños no leen, te hablo de 2, 3 años, los papás leen la historia y les gusta. También tenemos adolescentes hasta antes de los 18 que también les encantan las novelas que yo escribo. Entonces, te podría decir que escribo para de los 0, desde los meses hasta los 18 años, en cuanto a mis cuentos infantiles o historias para las infancias. Pero también tengo cuentos para, o géneros para adultos, ¿no? Pero si me preguntas en cuanto a los niños y las niñas, te hablaría que mis historias son desde, te digo, que empieza a tener como un poquito de atención el bebé
o ya los niños de año en adelante hasta antes de los 18. Me imagino que como les llega a gustar a niños, a las infancias pequeñas y hasta La niños adolescencia. de 18 años, pues son niños, porque actualmente hay adolescentes de treinta y tantos, o sea, esa edad todavía son niños. Eh, Ok, adultos jóvenes, adultos adolescentes. Es Esos que son los también, de 50. también mis novelas infantiles les gusta a los adultos, y hablando como tal, a los adultos. O sea, tengo personas, adultos mayores, que los leen y les encanta. Tengo mamás, tengo papás, tengo compañeros, amigos que también pues ya son adultos, 20, 30 años, todavía niños como tú dices, o adolescentes, pero que les gusta mucho la historia de Ernestina. Entonces, pues escribo para todas las edades. Pero si nos vamos a un parámetro que ponen en las editoriales o la cuestión de la escritura, está establecido para 7 a 11. Todo tiene que ser medido, todo tiene que ser lógico, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué les gusta? ¿Por qué abarca todo este rango o todas estas edades? ¿Qué tiene Ernestina? Pues mira, es que depende más que nada del lector, o sea, depende del momento en que te encuentras cuando lo lees, que te das cuenta de que te gusta. Ernestina tiene pues cantos, juegos, pócimas, porque es una brujita, tiene hechizos, tiene fantasía, tiene imaginación. Entonces, por eso a un niño que no lee, pero que su mamá, su papá o las personas adultas que están a su cargo le empiezan a contar, le cuentan esto del bosque encantado, la magia, la fantasía, pues le gusta. Si lo lee un niño que ya es grande y que lee ya por sí solo, pues también. Ayer, por ejemplo, tuve una presentación y en sí la que compró el libro fue su hermanita de este adolescente, y cuando lo terminó de leer le dijo, mira, lee el cuento, ¿no? Que acabo de leer. Y el niño así como que se resistía, fue lo que me platicó la mamá, se resistía a leerlo porque decía, pues es un cuento de niños, ¿no? ¿Cómo voy a leer yo ese libro? Pero es bueno, un día que no tenía nada que hacer, lo tomó y ayer fue a mi presentación porque dice que es mi fan, que le gusta cómo escribo y tiene un poquito más de 12 años. Entonces, como que es esa fantasía, esas aventuras que trae el cuento y que te decía, por ejemplo, en adultos, en el momento en que Ernestina es creada en un caldero mágico, le ha gustado a las mamás porque es como esa parte del parto. Entonces, todo depende más bien, yo creo que es del lector. Dicen que los libros nos escogen a nosotros y no nosotros a los libros. Creo que por eso Ernestina gusta de los cero a la edad adulta, ¿no? Ok, y todo esto surge a raíz o a partir del nacimiento de tu niña, que ahora tienes 10 años, pero Sí. ¿y antes de ella no habías escrito nada? Sí, sí, o sea, más bien la publicación, digamos, de una manera formal, surge a partir de que yo creo Ernestina. Pero cuando yo estaba en la preparatoria, yo supuestamente escribía poesía. Entonces tengo por ahí un cuaderno de la prepa en donde tengo varios poemas, porque me gustaba escribir poemas. En la secundaria gané un premio por un ensayo que hice, pero así mi gusto por hacer algo era la poesía en la prepa, ¿no? Cuando yo era adolescente, pero no está publicado ni nada. Esas es como mis primeras escrituras que tengo, o mis escritos que tengo. Y cuando mi hija o cuando yo estoy embarazada, yo lo que empiezo es a contarle historias Mm. desde que estaba en el vientre, y después que nace, pues yo le leía libros, pero por el trabajo que tengo, porque también soy abogada, este, pues llegaba ya cansada a casa y ya no podía, o ya no tenía como ese tiempo para tomar un libro y leerle. Entonces fue que le empecé a inventar historias. Y cuando yo estaba muy pequeña, mi abuelita paterna me contaba historias a mis primos y a mí, cuando visitábamos allá a los abuelitos el fin de semana. Nos juntábamos ahí, pues en lo que era pues el espacio familiar, digamos, puede ser el comedor, la sala, y nos contaba historias. Entonces, si tú me preguntas a mí si recuerdo alguna historia completa de esas, ninguna. Y no quise que pasara eso con mi hija, así que por eso es que decidí escribirle una de las historias y que ella la tuviera como un libro, Ah, ok, o sea, sí hay una motivación de antaño, desde la niñez, digo, desde la desde la niña. infancia, Sí, ¿verdad? así, sí. Sí, o sea, mi cercanía con la lectura primero, porque yo creo que todos los escritores empezamos así, pues es desde niña, de esta parte que te cuento, de leer esas historias o de escuchar la narración oral que le llamamos ahora nosotros. Ya cuando empiezas a estudiar todo esto, ya sabes cómo se llama cada cosa. Entonces, la narración oral de mi abuelita, ¿no? Fue lo que me enfocó hacia contar historias o hacia acercarme a las historias. Después, la preparatoria, la lectura
me acerqué todavía más en mi etapa de preparatoria porque yo vivía como a 1 hora y media de la prepa donde yo estudiaba. Entonces era tomar 2 camiones o tomar uno, pero que hacía 1 hora y media. Y pues en el camión, en aquel tiempo aparte no tenías mucho que ver porque pues todo era cerro, ¿no? Estoy hablando de hace muchos años. Entonces, ni espectacular ni nada de estas cosas que tenemos ahora. Y entonces por esa razón me obligué yo a llevar un libro, más allá de los libros que eran de la escuela, a llevar un libro que yo estuviera leyendo para hacerme más corto el camino y eso me hizo ser un poco más lectora. Pero también llevaba mi cuaderno para que así en el momento en que me llegaba la inspiración, Ujú. anotar lo que te digo que yo decía que eran poemas, ¿no? Que ahora los leo y digo, ¿eso qué fue, no? Pero bueno, hay algunos que se pueden ir mejorando o son ideas para crear otro. Entonces, ese camino largo me obligó de alguna manera hacia el principio y después fue el gusto por leer y por escribir. ¿Ya? ¿Y de dónde eres? De ¿Y a dónde Querétaro. ibas? ¿De dónde? Soy de Querétaro, pero donde yo vivía y actualmente también vivo aquí es en el municipio de Corregidora y la prepa, a los que vivimos en Querétaro ubicamos la Prepa Norte, que es una preparatoria de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, esa prepa está en el norte de la ciudad de Querétaro y te digo, en aquel entonces, pues entre el transporte que era menos y eso, por eso hacía 1 hora y media, ahorita no hace ese tiempo y menos si Ahorita tienes. haces más por el tráfico, sí. Sí, anda, bueno, también, pero sí, esta era la situación. Vivía, digamos, de extremo, estudiaba en el otro extremo de donde yo vivía. Ah, ya, eres queretana de nacimiento y toda tu familia es de aquí. Soy queretana de nacimiento y mis abuelos, creo que, sí, los abuelos maternos son de Pedro Escobedo, Querétaro, y mis abuelitos, aunque mi abuelita es de Michoacán, pero vive mucho tiempo en Querétaro, o se vino muy, muy chica a Querétaro, y mi abuelito también es, creo que de Acámbaro. No, es que de repente no ubica uno, pero Mm. sí. Bueno, Acámbaro de todos modos está muy cerca. Lo que estoy buscando es si hay alguna referencia, algo cultural que te haya, em, que vaya en tu escritura. Y en base a eso, ¿de dónde de dónde surgió la idea? Porque pudiste escribir acerca de, no sé, a lo mejor un niño que surfeaba en un platillo volador, no sé, cualquier idea, ¿no? ¿De dónde surge la idea de escribir a Ernestina y todas las vivencias, las historias y aventuras que ella tiene? Primero, pues porque cuando yo decido que tenía que escribir, bueno, que quería escribir un libro para mi hija, para no perder esta historia que yo le estaba contando, la verdad es que eran otras historias, ¿no? Tengo varias que no he desarrollado, porque casi todas las noches le inventaba algo nuevo. Mm. Pero cuando yo decido escribir en Estina es porque, ya sabes, una se la pasa metida en el Facebook. Entonces vi un taller de una editorial que decía que te enseñaban a hacer tu libro, a tallerearte para hacer una historia. Me meto a ese taller y ahí me enseñan diferentes géneros, pero también me enseñan diferentes técnicas. Entonces, en una de las clases, la Miss Ale Camposeco nos enseñó a escribir a través de, bueno, la técnica se llama escribir a través de un absurdo. Y nos pidió que hiciéramos algunos ejemplos. Entonces era como pensar qué podría resultar absurdo, ¿no? Y entonces a mí, entre algunas ideas que puse, escribí la idea de que una bruja le tuviera miedo a su escoba, algo que pues resulta como ilógico, ¿no? Como una bruja le va a tener miedo a su escoba voladora. Y así quedó la idea. Pero ya cuando definimos sobre qué íbamos a escribir, que nos habían enseñado varios géneros, entonces fue cuando decidí enfocarme al género infantil o la literatura infantil. Y para saber qué personaje me acordé de aquella clase que tuvimos del absurdo y dije, voy a escribir ese absurdo de la brujita que le tiene miedo a su escoba porque me parece algo como gracioso para los niños, ¿no? Además de que regularmente los niños le tienen miedo a los fantasmas, a los monstruos, a lo mejor ya no tanto a las brujas porque hay muchas series de brujas, ¿no? Infantiles, pero dije, bueno, resulta como extraño que una bruja tenga miedo, no solo a su escoba, ¿no? O sea, a lo mejor es como lo secundario, pero que una bruja sea miedosa o que tú me digas que un fantasma tiene miedo o un monstruo tiene miedo, como que resulta un poco curioso. Y por eso fue la idea como de escribir que una bruja, para empezar, tuviera miedo, pero aparte de todo, que le tuviera miedo a su escoba. Entonces, por ahí es donde surge ese personaje. Ya después fue crear como la historia, pues porque la editorial, cuando uno entra al taller, pues te dicen son mínimo 60 páginas, ¿no? Las que tienes que entregar. Y te digo, aparte te van tallereando y en ese sentido fue que yo dije, bueno,
cómo lleno 60 páginas, ¿no? Cuando eres la primera vez que vas a hacer un libro, ya después, y como soy bien platicadora, puedo llenarte unas 200 páginas de alguna historia, pero así de momento y que tengo que entregar y que van a revisar y que me van a decir si está bien o no, pues sí fue así como de, ¿cómo lleno 60 páginas? Pero la verdad es que soy una persona muy ocurrente en cuanto a fantasía, en cuanto a cercanía que tengo con mi hija y a lo que a lo mejor para mí de niña también era como divertido, entonces no es difícil para que yo pueda crearte cosas infantiles o historias infantiles. ¿Alguna historia o referencia de algún suceso de tu niñez o de alguna otra etapa de tu vida? Que me lleve a ser así como, No, que, mm, que hayas plasmado antes de llegar a que te llegue, que te haya llevado a ser, sino que hayas plasmado, que digas, me ocurrió esto de niña o de adolescente. pues mira, que sí hay cosas, incluso lo puedes encontrar en Ernestina, que luego dicen algunas personas que me conocen y conocen a mi hija, dicen, es que Ernestina es tu hija, ¿no? Estás hablando de tu hija. Y hasta ella me dice, ay, no, mamá, no, que no digan eso porque pues a mí no me pasa lo que le pasa a Ernestina, ¿no? Ernestina tiene ya una segunda novela, la primera es Ernestina, una brujita miedosa, y la segunda es Ernestina, un sueño hecho realidad. Ernestina 2, por decirlo así, es una brujita que va a una escuela de humanos y sufre como lo que conociéramos como bullying. Entonces mi hija me dice, van a decir que yo sufro bullying en la escuela, mamá, y así como que me van a identificar. Pero en realidad sí puede haber cosas de mi hija, por supuesto, no solo de ella, sino de otros niños, porque pues es la convivencia diaria, pero hay cosas también mías, ¿no? O sea, hay cosas que me pasan a lo mejor de chiquita y que dices, bueno, esto sería padre ponerlo en esta historia. Yo creo que nos pasa a algunos, a lo mejor no a todos, ese balonazo que te dan cuando vas por las canchas donde están jugando tus compañeritos y te toca para mala suerte que te den un balonazo, ¿no? Eso me pasó y le pasa a Ernestina en la segunda historia. Ella sufre un golpe de un balón de los compañeros que están jugando ahí en la escuela. Entonces sí vas a encontrar cositas chuscas que me pasaron a mí que están inmersas en las historias de Ernestina. Entonces, un balonazo. Sí, bueno, yo en mi mente está el hecho de que a lo mejor eras tú y querías transmitirle a tu hija algunas vivencias, algunas historias, lo divertido que fue o lo chusco o lo traumante. Por eso pensé que podías haber sido tú. No, o sea, todos los escritores dejamos algo en nuestras historias, personal o que escuchaste, pero no, Ernestina está más creada de la fantasía, de la imaginación. O sea, no son cosas que me pasaron y entonces ahí los vas a encontrar. Una cosita mínima era, pero no, más bien está inventada, está Mm. fantasiosa. Eso es lo que yo hago, inventar fantasía. Y en el segundo libro de Ernestina, en el primero me imagino que completó su historia y llegó a la culminación. ¿Es una historia completamente diferente o es una continuación como tal del trabajo sin acabar? No, Suponiendo. el trabajo de hecho Ernestina está acabado porque yo lo hice de origen para mi hija. Ernestina era un curso en donde me enseñaban a hacer mi libro y me entregaban 30 ejemplares y hasta ahí. Incluso yo había pensado, pues 30 ejemplares, el de mi hija, el mío, el de mis hermanos, y ya estaba dividido distribuidos los 30 ejemplares. Sin embargo, cuando yo lo entrego, a la editorial les gusta la historia y me dicen, no vamos a imprimir 30, vamos a imprimir 500 porque lo queremos poner a la venta. Es algo que pues yo no esperaba, ¿no? O sea, no lo hice para que se pusiera a la venta ni para que 500 niños lo conocieran. Obviamente tuve que pedir la autorización a mi hija porque el cuento era de ella, ¿no? Y ya sabes, como todo niño y más a la edad de 7 años, fue así como de, no, es que es mío, ¿no? Pero ya después, entre los niños que son compartidos, pues no, sí, mamá, sí quiero que lo conozcan 500 niños, ¿no? Porque fue como la forma en que le dije, mira, eran 30, pero ahora lo van a conocer 500 niños. No, sí, está bien. Entonces yo no lo hice con ese fin y a los 2 años que Ernestina salió, se tuvieron que imprimir otros 500 porque les gustó mucho a los niños. Pero después también me decían los papás, oye, es que, y bueno, te digo, y estaba terminado, o sea, ahí la historia estaba terminada porque es donde yo dije, la historia de mi hija, 60 páginas, 12 capítulos, aquí está, ahí termina mi personaje, termina su historia. Pero cuando sucede todo esto de los 1000 niños que lo leyeron, los primeros 500 fue como de, es que Rebeca, necesitamos más historias de Ernestina, porque mi hijo ya lo leyó 5 veces, mi hija ya lo leyó tantas veces y quiere que se la siga leyendo, de verdad ya inventa otra cosa sobre qué pasó con esa brujita después para que le podamos seguir leyendo. Y además como el personaje sí da porque es una brujita que vive varias aventuras, pero también, o sea, su personalidad da para muchas cosas, pero también en cada capítulo de los 12 que te platico, por lo menos en 10,
conoce diferentes personajes. Entonces también tengo diferentes personajes en la historia que te permite crear otras historias. Por ejemplo, ahorita en diciembre del 2023 decidí crear un cuento de Navidad, y ese cuento de Navidad está basado en Crescencio, el sombrero de la brujita, porque también cada personaje da para una historia distinta. Entonces, por esas razones que vienen destinados, ¿puedes leer la dos sin leer la primera? Sí, no es como una secuela tal cual de en el mismo ambiente, pasa al segundo. Pero sí, si no conoces como los personajes del primero, si llegas a pensar, bueno, ¿y quién es este y quién es aquel? Y te tendrías que regresar al primero. Ahora, escribir para niños, para las infancias y escribir para un público más general o para adultos, ¿qué implica? ¿Qué retos son los que hay que superar? Es no más complicado, es más laborioso escribir para niños. El Ujú. público más exigente son los niños, a quien, o sea, imagínate cómo mantienes la atención de un niño o de una niña. Tú ves a un niño, tú sientas a una niña o un niño a ver una película, si en los primeros minutos no capta su atención, se levanta, la tele está prendida, ya fue a agarrar el cochecito, ya agarró el celular, ya fue a molestar a fulanito, no le captas la atención. Pero si después de esos 10 minutos se permanece viendo la película, es un hecho que esa película le va a gustar. Lo mismo pasa con la escritura. Si en las primeras líneas, en las primeras hojas, tú no captas su atención, ya ese niño lo perdiste, ¿no? Esa niña ya la perdiste, ya no va a seguir leyendo tu libro. Y un adulto a lo mejor puede darte toda la oportunidad, bueno, a lo mejor en la siguiente hoja ahí como que cambia o razonamos más, ¿no? El que, bueno, es que está empezando así como medio tranquila la lectura porque pues está hablando de algo histórico, después lo vamos a cambiar, no sé. Pero un niño no, o sea, un niño es, ¿me captas o no me captas, no? ¿Me atraes o no me atraes la atención? Entonces es más laborioso escribir para niños. Incluso en eventos literarios, pues un adulto puede estar ahí hasta aguantándote, no, pues déjale, escucho aquí media hora, pero un niño, si no le gusta, se levanta de tu exposición, tu presentación y se Se sale va. o te digo, empieza a hacer otra cosa. Entonces así son, más exigentes. Necesitas tener una escritura muy creativa, muy innovadora Así es, en cada capítulo, ¿no? así es. Y bueno, también vi, por ejemplo, en diferentes fotografías o redes sociales, bueno, que también implica, una vez que escribes para niños, que vas a escuelas y no solamente es el típico evento de feria del libro o en alguna cafetería, o muy buenos lugares, ¿no? O sea, o librerías donde llegas y empiezas a hablar de tu libro, empiezas a explicarlo todo, sino que bueno, no tienes, aceptas el reto de ir a escuelas, a eventos con niños, y me imagino que ahí sí realmente captar la atención. Es un Pero reto. es un reto. ¿Y cómo es esto que vas a escuelas? ¿Quién te invita? ¿Quién te lleva? ¿Qué haces? Ujú. ¿Qué no haces? Es un reto, como tú dijiste, la palabra tal cual es reto. Yo te digo, no era escritora. Esto fue en el 2019 que empecé a estudiar este taller. En el 2020 sale Ernestina, hace 3 años y medio. Y entonces también me dijeron, pues, ¿sabes qué? Como salió Ernestina, pues vamos a hacer presentaciones. Y ahí fue como de, ¿cómo? O sea, presentaciones, ¿de qué me hablas? O sea, yo sí soy abogada, yo sí doy clases, yo sí doy pláticas, conferencias de derecho, ¿no? Pero si me vas a decir, ahora, bueno, aparte, pues soy una persona en mi trabajo seria, soy abogada penalista, entonces imagínate de qué temas te hablo, Ujú. pero cuando me dices vas a ir a una escuela y vas a ir a esto y vas a tener presentaciones, pues es que esto no es mi mundo, ¿no? Espérame tantito. Entonces te puedo decir que al principio mis primeras presentaciones eran, incluso ante niños, era como de, ¿por qué escribiste? No, pues casi así, ¿no? ¿Por qué? Por esto, por aquello, mi hija. Y pues un niño, pues así como, ¿esto qué? O sea, te digo, se levanta, ¿no? Y entonces de pronto era como, todo primero fue con pandemia. Salió en 2020, pero todavía con pandemia y entonces era virtual y pues no había tanto, y no tenía contacto con los niños y las niñas o las infancias Ujú. porque no podía, ¿no? Ellos estaban pues resguardados en casa. De pronto ya llega, cuando se acaba la pandemia, oye, te vas a presentar en una escuela, creo que fue lo primero, en una escuela, y pues estoy hablando de 200 niños, porque es los grados de, creo que no sé, no me acuerdo si eran de primero a sexto o de primero a tercero, las primeras infancias
o los más grandes. Y entonces fue así como, ¿y qué voy a hacer? O sea, a niños, ¿cómo los voy a entretener? Porque estaba acostumbrada a pregunta, respuesta. ¿No? ¿Cuándo escribiste? ¿Por qué escribiste? Pero el niño, ¿cómo lo voy a entretener? Pues para buena fortuna también he coincidido con personas que yo sigo sus pasos, que me enseñan, y también soy mucho de si vas a hacer algo, hazlo bien. O sea, a lo mejor resultó y resultó bonito porque hiciste un cuento con el corazón para tu hija y mira, tiene un éxito. Pero si te vas a dedicar a ir a presentaciones para niños, si te vas a dedicar a seguir escribiendo para niños, haz las cosas como deben de ser. Y entonces yo tomé un diplomado en literatura infantil, 2 diplomados en literatura infantil en el año 2021, si no mal me acuerdo, porque necesitaba herramientas para, o sea, yo soy maestra, pero de adultos, ¿no? Entonces, necesitaba ahora herramientas como cómo trabajar con niños, cómo interactuar con niños, con niñas. Y entonces tomo esos diplomados, conozco personas que tienen 40 años dedicándose a la literatura infantil, y entonces fue como de, oiga, profesor, me voy a presentar ante muchos niños. Y créeme que hoy si le preguntas a la gente, o tú lo has visto en mis fotos, ¿qué hace Rebeca en los colegios? Se pone un sombrero de bruja. Y el primer día que me lo puse fue así de que, o sea, me van a ver mis compañeros de trabajo, me van a ver mis amigos, van a decir, bueno, o sea, ¿dónde está la Rebeca abogada seria que ahora se Eh, pone un sombrero y que lleva ¿Es una ella la que escuela? me defiende? Ah, no, no te creas. Casi, casi, no, es al contrario. Pero sí, o sea, sí fue así como de, bueno, hay incluso gente que sí me dice, bueno, ¿sigues trabajando en tu profesión o ya nada más te presentas, ¿no? Con los niños. Yo hago las dos cosas y más cosas, ¿no? Soy como yo les digo que una adulta hiperactiva porque hago muchísimas cosas. Entonces, efectivamente, la escritura me llevó ahora a presentarme a escuelas, y a la escuela llego de verdad con un sombrero, con una escoba de bruja, y interactúo con los niños y cantamos y nos reímos y así. Entonces tuve que implementar esas acciones para que yo, bueno, a mí lo que me dio de consejo el maestro que te platico fue, tienes que ser una niña. O sea, cuando estás ante los niños, ante las infancias, tienes que ser una niña. Y eso es lo que yo hago. Digo, no soy cuentacuentos, admiro a los cuentacuentos. No lo soy porque no va tampoco mucho conmigo hasta ahorita, no sé en un futuro, pero sí, sí es como esa idea y sí, y ahora también de repente doy talleres para papás, para la lectura, el hábito de la lectura en la familia, estos lazos que armamos con los niños y las niñas en casa. Y entonces lo que les digo, ¿cómo? Porque me dicen, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Cuál es la técnica? Ninguna. Solamente sea un niño, sea una niña. Y es lo que hago cuando me presento con ellos. Eso me ha llevado el que hoy haya escrito Ernestina. Y sí, me presento en todas las escuelas. ¿Cómo me invitan? Me invitan desde pues la directora de la escuela que se enteró que yo voy a escuelas. La mamá que en la escuela de su hijo los jueves, los miércoles hacen reunión de papás o tiene que ir un papá a explicarles algo, hacen una hora ahí de el papá y la mamá van. Entonces no van ellos, me llevan a mí. Yo me presento también a través de librerías que tienen ferias de libro en las escuelas, también me Ujú. invitan. De cualquier manera, llegan muchas invitaciones de otros compañeros escritores, de otros medios de lectura, entonces el espacio que ellos me digan, yo voy. Y cuando te invitan, digo, todo el mundo quiere saber, ¿no? Dicen que los escritores no tienen mucho dinero, pero bueno, no se trata de eso, sino más bien, ¿qué tanto dinero tienen? No. En las, en las presentaciones. Nada, están en ceros nuestra cuenta de los escritores. Ay, entonces no podré irme para allá. De ser escritor, a menos que seas un bestseller o algo así, pues ganas dinero, ¿no? O tengas mucha fama ya a nivel nacional e internacional. No, realmente no ganas. O sea, como escritor es el amor al arte lo que haces. Sí, de repente ya empiezas a ver mermas, ¿no? Y dices, bueno, creo que sí tendríamos que ganar algo, porque también es tu trabajo y tú inviertes en tu tiempo, pero bueno, eso es lo de menos. Inviertes en pagar la edición de tu libro, la impresión de tu libro, inviertes en las librerías porque tú lo dejas y pagas un porcentaje o se quedan con un porcentaje. Entonces sí, debe ser algo retribuible porque aparte pues todo oficio, toda profesión se paga, ¿no? Igual se debería de pagar la de un escritor, pero pues eso yo creo que llega con el paso del tiempo. Lo que sí te puedo decir es que la satisfacción que te da el ir a escuela sería que pues nadie te lo paga, ¿no? O sea, no hay moneda que te lo pague, la verdad. Ya si hay alguna retribución es bueno. Si me preguntas a mí si yo tengo un costo o hay un costo por mi participación, no.
a la fecha, ¿no? Yo no genero ningún cobro. ¿Qué me ayuda? Pues que a lo mejor si me presento y hay un niño, dos, 10 que compran mi libro, pues bueno, esa es una ayuda para mí, porque saco un poco del invertido. Y a eso iba, a las presentaciones. Te invitan a presentaciones, pero es, oye, te invitamos. Entonces tú tienes que ir con tus propios medios, tomas el camión, bueno, el transporte público o en tu propio carro, llegas al lugar, haces un excelente trabajo, te vas y muchas gracias. Digo, es amor al arte, lo entendemos, pero entonces, para alguien que no es escritor y nos esté escuchando y se pregunte, bueno, es que van a muchas presentaciones, ¿todo va por cuenta de ustedes? Es que todo depende también, o sea, yo actualmente, desde hace 3 años y medio, yo no cobro, yo no doy un costo por mi presentación. Actualmente, como me llaman ya de muchas partes, hay Ujú, más bien personas que me dicen, mira, ven y nosotros te pagamos la gasolina o te pagamos el traslado o te llevamos. Eso es una gran ayuda, porque como tú bien dices, a mí dicen, ven y yo tomo mi vehículo y me voy, ¿no? Y inviertes en gasolina, en estacionamiento, porque llegas al lugar y no hay estacionamiento, tú pagas el estacionamiento, ¿no? Y luego nunca traigo efectivo, soy de la que usa tarjeta, transferencia el estacionamiento no recibe, entonces como yo ahora cómo pago, ¿no? Ya me voy ahora cómo pago. Entonces, pero ahorita ya, por ejemplo, la verdad es que tengo presentaciones todos los días prácticamente, este mes de abril, todos los fines de semana están llenos. Entonces, por ejemplo, te puedo decir que hay lugares, por ejemplo, aquí me llevan a la Sierra de Querétaro, que estamos hablando de 3 horas. Ahí sí ya la persona me lleva, o sea, es el traslado de esa persona o la institución que me lleva, o en todo caso apenas fui a una primaria, San Juan del Río, pues me pagan el traslado, ¿no? De ujú. Querétaro a San Juan. Es en lo que me apoya. Pero como tal, no, pero sí hay escritores o sí hay otras personas que se dedican a esto, que sí desde que les llamas es cuánto, o sea, quiero una presentación, cuánto cobras y ya te dan tu costo. Es entendible y así debería de ser todos, porque te digo, finalmente es un trabajo, ¿no? A lo mejor yo no he visto como todavía esa cuestión porque yo tengo un trabajo Sí, sí, y claro. entonces pues, no es como mi ingreso, ¿no? Pero bueno, si te invitan a participar en una escuela primaria y esta es federal, bueno, de gobierno, pues no, yo creo que muchas veces no tienen los recursos como para pagar a alguien Exacto. y tampoco dices tú, Sí. bueno, sí voy, pero págame. No, de hecho, o sea, se va a escuchar feo, pero luego dicen, dependiendo del sapo es la pedrada, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a cobrar a una escuela que no tiene precisamente eso? Y mira, aparte de todo, también es cosa esto de que te digo del amor al arte. Si tú dices, bueno, voy a ir a una primaria, pero que está en la comunidad así súper alejada, la verdad que es más bien una oportunidad que tienes como persona, deja ya de escritor, lo que te dediques como persona, de acercar algo a lo que esos niños no tienen acceso. O sea, no regularmente ven a un escritor en su escuela. Entonces, les estás acercando eso, ¿no? A lo mejor lo que antes hacían, y no es una comparación, a lo mejor muy buena. Bueno, sí es buena. Nada más de repente toman chusco, pero es lo que hacía el circo, ¿no? O sea, tú no puedes ver un tigre si no ibas al lugar donde están los tigres, o no puedes ver una jirafa si no vas a un zoológico, y ya no hay tantos zoológicos acá, ¿no? Pero imaginemos una comunidad o una colonia donde no hay un zoológico, pues llegaba el circo con las jirafas y era la impresión. Entonces, esas personas o niños difícilmente podíamos acercarnos a esto, ¿no? Entonces ahora nosotros, los escritores, nos acercamos a esas comunidades, a esas escuelas de allá, lejanas, Ujú. y les contamos historias y les contamos lo que es ser escritor y a lo mejor hasta te vuelves como algo que les incentiva a ellos también a hacer cosas, ¿no? Entonces es como esa parte, te digo, habrá momentos en que si el dinero ya no te alcanza, pues, mire con la pena, pero sí necesito a lo mejor el traslado, ¿no? El costo de la gasolina o el camión para poderme ir, porque no alcanza. Este, o necesito que me puedan, o ojalá me compren libros, ¿no? Porque pues yo estoy invirtiendo. Ahorita, por ejemplo, se está imprimiendo la tercera impresión de Ernestina, uno. Ujú, ujú. Entonces, estoy hablando, se van a imprimir, primero se imprimieron 500, en el 2022 otros 500, y ahorita se están imprimiendo 1000. Entonces, yo tengo que cubrir el costo de 1000 ejemplares. Bueno, de 600 y 400 la editorial. Entonces, yo tengo que pagar esos libros. Que me beneficia a mí que si voy a una presentación o a una feria de libro, pues que se vendan, ¿no? Para poder recuperar eso que invertí. Así como Entonces, que no, sí, sí. Entonces, ¿cómo está?
se va a lanzar un nuevo tiraje de 1000 ejemplares. Sí, Em, Cada libro tiene un costo de 100 pesos, por decirlo así. 99 cuesta. Ajá, casi la tienes. Ah, mira, y te iba a preguntar si lo tenías por ahí. Es Tiene este. buen diseño. Y bueno, y otra cosa bueno, es que dijiste diseño, sí, efectivamente la portada a mí me encantó. La hace también Diana de ahí de la editorial. Y aquí está el 2. Ya. Entonces, tiene buen diseño, sí, una bonita portada, pero mira acá no tiene ni un solo dibujito. Entonces, eso es lo más que les ha gustado o les ha impresionado porque tú ves a un niño y quiere Ujú. libros, en la infancia quiere libros con dibujitos. Pues Así nos es. tenemos acostumbrados a los libros con dibujitos. Y Ernestina no tiene un solo dibujo, ni la uno ni la dos, al interior. Los niños solo conocen la brujita de la portada, los personajes que están en la portada. Entonces eso llama mucho la atención porque ¿cómo captas a un niño con puras letras? Y aparte, si se alcanza a ver la letra, o sea, mira cómo está cada página. Son puras letras. Ya, Entonces, y el ¿cómo captas a tamaño un niño o es. una niña con esas letritas, ¿no? Y Ujú. 60 páginas, 12 capítulos por lo menos de Ernestina 1. Y pues ahí es en donde también es prácticamente la imaginación y la fantasía que existe aquí. El que el niño solamente conozca a la brujita, conozca a su gatita, su escoba, y se imagina a la mamá de Ernestina, a la tía de Ernestina, al conde vampiro, al árbol parlante, al mago que perdió su varita, al cuervo, a la calabacita que ya en la segunda sí ya parece calabacina, que es esta que está aquí. Entonces los niños se imaginan no solo los personajes, sino el ambiente, el bosque encantado, la escuela de humanos, en la segunda historia. Entonces eso es lo que más llama la atención. Y el diseño, ahorita mencionaste, em, ¿lo hace la propia editorial o? Sí, la editorial, nada más que es una técnica pues muy buena que tienen, yo creo que no sé si todas, pero Diana por lo menos es, bueno, tú cómo quieres que sea Ernestina, ¿no? O sea, platícame quién es Ernestina, qué color tiene, o sea, físicamente cómo es su cabello, sus ojos, su cara, todo, y además cómo su personalidad, cómo es ella, en este caso es traviesa, juguetona, cómo es, en dónde quieres que esté en la portada, o sea, como todo lo que más sucede en tu historia, que es el bosque, es la oscuridad, qué es lo que en tu historia, qué es lo más importante para ti. Entonces ya de ahí te hace el bosquejo de la portada, te manda como el borrador y de ahí ya tú decides si Mm. la aceptas. No, yo a la primera acepté, o sea, no hubo mayor cambio de la portada del personaje, es tal cual como yo imaginaba Ernestina. Y te preguntan qué elementos quieres que aparezcan. Ah, pues para mí es importante en el cuento uno, la gatita de color negro y por supuesto la escoba. Y en el cuento número 2, la mochila que ahora trae el uniforme escolar, porque ella va a una escuela de humanos y tiene que ir como humana, y la calabacita que forma una parte muy importante en la segunda historia, así como lo fue la gatita en la primera. Sí, en la portada de la primera lo que tú estás mostrando con con los elementos y los contrastes de colores, es un mundo que me imagino para Ernestina le está empezando a resultar mágico, novedoso, mientras Ajá. que ya en el segundo estás marcándole ya algo más, con el fondo blanco y un poco más, no limpio en el sentido, pero sí menos elementos, le estás marcando como que hay un Y es que la más. primera historia ocurre en el bosque encantado. Entonces, por eso está incluso, o sea, si lo ponía color negro, porque pues era más bien, porque ocurre en el bosque encantado y toda su historia, su aventura es en la noche. Ella va a buscar a su escoba al bosque, pero en una noche. Pero si estaba la portada negra, pues imagínate, un cuento para niños con color negro, no, para las infancias no. Y acá todo ocurre ya con los humanos, en un colegio de humanos con otro mundo totalmente distinto a este. Sí, estás Entonces, marcando que hay estructura y orden, todo porque eso representa la escuela. así es. Sí, entonces, pero te digo, la técnica es esa, o sea, no es de, ay, hazme una brujita, es la que quiero que aparezca en la portada. No, o sea, nos mandan incluso un cuestionario, todas las Ujú. preguntas, cómo quieres que sea tu personaje y así. Ah, pues muy bien. Y quiero retomar otra vez lo de los costos, nada más para entender. Espero no esté mal. Entonces cuesta, dijimos 100 pesos, por un Sí, peso más. Eso cuesta producir el libro.
pero ¿tú qué porcentaje inviertes? Es que todo depende. Por ejemplo, si me preguntas, la primera vez que se hizo Ernestina, más bien es a cuánto yo compré el libro, o cuánto eran mis regalías, de los 99, 10 pesos, 12 pesos, es lo que ganas como escritor. Porque si nosotros nos podemos a pensar, oye, es bien poquito y tú la inventaste, sí, pero yo no la produje. O sea, yo no hago estas hojas, no reviso la edición, todos los puntos, comas que me puedan faltar, yo no hago la portada, yo no hago la impresión de 500 ejemplares, yo no la distribuyo en librerías, yo no la coloqué en Amazon, el destino aún está en Amazon. Entonces, por supuesto que sí, cuando trabajas con una editorial, la editorial se lleva el mayor porcentaje. Y justo ahorita para la tercera impresión, por eso te decía que se está trabajando, porque estamos en el estira y afloja, ¿no? Mm, Porque pues acá fue como, pues es mi primera creación, o sea, si yo no sabía que iba a venderla, yo iba a ir con mis 30 libritos, y cuando recibo el mensaje de, oye, te vamos a comprar los derechos patrimoniales y vamos a imprimir 500, así como de, ¿qué es esto? Y te lo juro, así le dije al director de la editorial, vi el mensaje, yo estaba trabajando, y, oye, nos gustó, vamos a imprimir 500, me decía un mensaje así largo y yo lo leí, lo dice a un lado y dije, no sé de qué me está hablando, no entiendo nada de esto, yo no soy escritora, yo no sé qué es esto, y le escribí, no entiendo nada de lo que me está diciendo, más tarde le marco para saber qué está pasando. Entonces ya le marco, me explique, fue así como de, déjeme analizarlo, déjeme pensar qué está sucediendo y decido si sí vendo mis derechos patrimoniales o no. Porque ahí empieza uno a pensar, y mi cuento, y el de mi hija, y no. Entonces, y pues la primera impresión dices, pues, bueno, pues que se imprima, ¿no? Y casi yo le pago los 100 pesos completos, ¿no? O sea, porque es mi libro y se va a vender y así, ¿no? Pero te digo, ya cuando con el tiempo vas viendo y dices, o sea, sí, pero espérame, o sea, si yo pago todo y luego voy a una librería y lo dejo y luego la librería también se queda con un porcentaje, entonces realmente yo estoy perdiendo, o sea, ¿no? Empiezas a hacer tus cuentas, tus ingresos y egresos y dices, no, es que aquí no hay un solo ingreso, al contrario, hay muchos egresos, más de lo que yo pude haber pensado. Y entonces ya cuando el cuento empieza o la historia empieza a ser un éxito, si lo decimos así, a lo mejor no vendo lo que vende un escritor muy exitoso, pero para mí, mi nivel en el que estoy, mi plataforma en la que estoy, dices, ay, caray, si estoy vendiendo, pues entonces ya empiezas con pláticas con la editorial, dices, más que el que se esté vendiendo es lo que estoy invirtiendo, ¿no? Entonces yo invierto esto, si voy a una presentación y la librería se queda con esto y esto y esto y esto, pues realmente tanto estoy trabajando para la editorial como para la librería, ¿no? Y podríamos trabajar sin problema, pero mi inversión y todo, o mi merma que está económicamente, entonces ya empiezas tú a hablar, sí, bueno, ¿cuánto podemos acordar? Y es justo por eso en que estamos en el bien. estrella floja de la tercera. ¿Y cuánto cuesta el primer libro de Ernestina? El primero, 99, ese sigue manteniendo su costo. Ah, ok, cuesta 99. El Mm, segundo, sí, ya como son más páginas y es un poco interactivo, cuesta 119. Y también por el tiempo en que se hizo, fueron 2 años después. De hecho, por ejemplo, Ernestina tendría que tener un costo ya más alto, porque estoy hablando del 2020 y tú sabes que después de pandemia todo encareció, pero tanto lo que está procurando la editorial como yo es que no se suba el precio, porque ya incluso la gente que la conoce y que la recomienda, hay mamás que la compraron para sus hijos o sus hijas y les gustó tanto que de verdad es regalo de cumpleaños. O sea, tienen un cumpleaños y es el regalo de cumpleaños. Me la compran cada que van a una fiesta de cumpleaños, los dos Ernestinos. Este es el regalo. Entonces, pues que yo les diga, mira, sabes que sí, pero ya no te lo voy a vender en 99, ahora cuesta. No, ya sabes que cuando uno aumenta las cosas o te las aumentan, ya no lo compras igual. ¿No? ujú, Ya es como, ¿por qué le subió? Tiene que subir, pues todas las cosas son así, pero más bien estamos procurando que no suba, que siga siendo el mismo costo. mm. Sí, sí, te tratas de mantener fiel y eso es Ujú, bueno. sí, Sí, entonces, Ernestina 2. ¿Y crees que que vayas a escribir un libro para Ernestina 3? sí, o sea, ideas sí hay, como te decía, incluso cada personaje da mucho para hacerlo. Sí o sea, sí, no sé cuándo, porque de repente también te lo juro que digo, bueno, ya, a lo mejor sí llega como ese conflicto de escritor de decir, y si luego para el 2 fue así como, y si no sale bien, y si les gustó el 1 pero el 2 ya no,
y si más bien es como de, ¿para qué se le ocurrió escribir esto, no? Entonces es lo mismo que me pasa ahorita con la 3 y si no sucede, y si esto, aquello. Pero sí hay muchas ideas, y ahorita que estoy presentando Ernestina 2 que vuelven a retomar el uno, te decía ayer, tan solo estos niños que dicen que son mis fans, es muy curioso, ¿no? Que ya lleguen, o sea, porque se enteraron que iba a estar en una librería que está cerca de su casa, así de, tengo que ir, es que tengo que conocer a Rebeca, porque ellos compraron el libro, pero no habían ido a una presentación, entonces como, tengo que ir, ya esas cosas así como que dices, órale, y entonces, de pronto es como ellos mismos, y viene la 3 queremos ya la 3 y tú, ay, caray, tengo que escribir la 3, ¿no? Y no es obligación, no es porque ellos me digan, sino porque sí me Ujú. gusta crear historias y tratándose de Ernestina más, eso hay un cariño enorme con Ernestina, pero además te digo, la misma brujita y los personajes se prestan, entonces de pronto ya se me ocurren cosas así, ay, si en la 3 pasa esto y si aquello, es cosa de que yo tenga tiempo y sentarme, pero también te puedo decir que quiero hacer ahora, Ernestina es novela, Ernestina yo digo cuento porque así me entienden los niños, ¿no? Pero Ernestina es novela. Y pero también tengo varios cuentos cortos acá en la mente que no están escritos en ningún lado, que me gustaría escribir, que sí me gustaría que redactarlos para que los niños los conozcan, pero eso sí ya son cortitos, ya no serían 60 páginas, o sea, te hablo de cuentos más chiquitos, ¿no? Entonces estoy entre esa disyuntiva de si escribo Ernestina 3 o escribo cuentos cortos, que los tengo ya, digamos, listos para salir de la mente. ¿Y has pensado en una línea diferente de ambientación diferente, personajes diferentes, o todo se va a ir sobre la línea de la magia, la fantasía, como historias satélites a la principal? ¿De Ernestina o de los demás? En general, supongamos que empiezas a No, son escribir. diferentes. Es que tengo muchas ocurrencias. Entonces, todos son, es que te digo, ya, o sea, ¿por qué te puedo afirmar que son diferentes? Pues porque ya los tengo, o sea, ya, son los cuentos que le inventaba a mi hija, ¿no? Y otros que de repente mira, yo creo que yo empiezo a crear cosas infantiles porque, como bien decimos, los niños son exigentes. Y entonces es el que vas en el coche 3 horas a un viaje y el niño llora, el niño se fastidia. Por supuesto que siempre te van a preguntar, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Eso es lógico, eso es normal. Pero de eso a que vaya llorando y que ya cállate y que siéntate y que no te levantes. Yo empecé desde con mi hija, fue como de cómo la entretengo, ¿no? Si podemos usar esa palabra, cómo la entretengo. ¿Cómo le hacemos para que no se desespere, no llore o no se esté, o sea, y entonces era como crear esas historias también, ¿no? Y en el camino, te puedo decir que desde también muy chiquita yo empezaba y luego es lo que se hace muy chistoso porque era como se subía al auto para llevarla al colegio y, señorita, muy bienvenida usted al avión, y ya así empezaba yo, ¿no? Y empezaba a hablar como los que te dan así en el avión, ponga su cinturón y no sé qué, y así como que mi hija, o sea, ¿qué le pasa a mi mamá, no? O igual, póngase su sombrero porque hoy nos vamos a ir galopando en caballo y es el coche, ¿no? Y entonces, y el caballo hace esto, y el caballo no sé qué, y así eran como las mañanas de ir al colegio y decirle cosas, o igual, señorita, su papá pagó su Uber, usted me indica dónde la llevo, y ya yo actúo como si fuera el chofer del Uber, ¿no? Entonces, así es mi vida, o sea, así son mis cosas. Entonces, a mi hija no se le hace un camino, ay, por supuesto que es como tú, y de repente se va a decir, no, mamá, ya me cansé, o ya ni me platiques ni me cuentes, ¿no? Hubo una ocasión que incluso me dijo, ¿por qué no eres seria, mamá? ¿Por qué no eres como las otras mamás que se ponen serias y así? Y entonces, me puse en mi plan, ok, soy la mamá seria, buenas tardes, hija, qué bueno que ya saliste de la escuela. No, mamá, así no me gustas, ¿no? Sigue siendo como tú eres. Entonces, por eso te puedo decir que si necesito un personaje que sea un superhéroe, que sea un científico, que sea un gatito, que sea un conejo, lo voy a hacer y lo voy a inventar. No necesariamente va a ser forzosamente que sea fantasía, te puedo hablar. Ujú. No me gusta mucho todavía retomar otra vez lo que es la literatura educativa porque no es mi fin, ¿no? Hay libros educativos y qué bueno, libros moralistas o así informativos, ¿no? Pero yo soy más de que mis historias perdón, diversión, que tengan cantos, que tengan palabras inventadas. O sea, Ernestina tiene muchas palabras. Yo tenía que escribir diálogos de una niña de 7 años, pero además de que hablara como una niña de 7 años, tenía que hablar como bruja. Entonces pensar, pues, ¿cómo hablaría una brujita de 7 años? ¿Qué diría? ¿Qué haría? Pues
fue así como de, pues invéntale palabras raras, cosas extrañas. Entonces, por ejemplo, a los niños les gusta mucho cuando hacemos el hechizo que creamos Ernestina y hacemos las palabras, pero termina diciendo fin, fun, fa, que son palabras nuevas, ¿no? Ya ves, el abracadabra, pues no, no dice abracadabra mi cuento. Mi cuento dice fin, fun, fa. Entonces ya los niños, a ver, vienen a hacer el hechizo donde creamos Ernestina o la escoba y ya. Y todos vamos a gritar fin, fun, fa, y ya. Y les gusta eso. Ujú. Entonces, son palabras diferentes. Es interactivo. Fin, fun, Ujú. fa. Bueno, sí lo Yes. diría yo, ¿no? Si yo sería el brujo malvado del bosque, así que de repente le... No, es que está muy padre porque tú ahorita lo dijiste así, ¿cómo lo diría yo? Y así es, te lo juro que pasa, Ujú. niños. Ernestina tiene una canción que todavía yo, así en lo personal, no logro encontrarle yo el tono, pero hay un cantautor de San José de Iturbide que hizo ya su canción de Ernestina y está padre, pero cuando yo lo presento todavía no me atrevo a, así como yo cantarla, pero paso a los niños y me dicen, ¿cómo la canto yo? Pues cantarla en rock, en pop, en el género que tú quieras, porque eso es lo que tiene también Ernestina. Di el diálogo, o sea, porque a lo mejor dice, se encontró con una voz fuerte y grave, por ejemplo, el árbol parlante, ¿no? Que así habla en historia. Entonces, a veces cuando estoy en las presentaciones y hay papás, yo digo, ¿quién quiere pasar de los papás? Porque necesitamos una voz fuerte y grave. Y algunos papás, por más que insistas, no, o sea, no, no pasan. Pero me ha tocado que pasen las abuelitas, ¿no? O las mamás, Sí. y hacen su voz fuerte y grave. Entonces, tú ahorita dijiste fue un fa de una manera, otros niños lo hacen de otra manera, las abuelitas cantan la canción de una forma, las niñas de otra, los niños de otra. Eso es lo que tiene Ernestina. Y oye, saliéndonos un poco de... Ernestina, ¿ya ves cómo ¿Cómo? se envuelve? Sí, sí, sí. ¿Cómo se envuelve la historia? Fíjate que estábamos hablando, ¿no? Pues vamos a hablar de tu vida, que de y no, ya nos detuvimos aquí, ya se convirtió en una exposición del trabajo, de la pasión del trabajo. Ahorita me acabo de acordar también de que estamos hablando y hablé de Ernestina. Pues es que finalmente, como decíamos, o sea, no soy Ernestina, pero hay mucho de mí y de mi hija en Ernestina. ¿Y qué opina tu hija de todo esto? ¿Te acompaña a las presentaciones? ¿Ella lee, no lee o todavía le da mucha pena? No, ella sí, sí lee y sí le gusta, más bien ya de repente sí me dice otra, o sea, así como Sí. ya se conoce toda la historia, ¿no? Entonces ya se conoce pues cómo la presento, aunque siempre trato de hacer algo diferente, pues ella el día al día conmigo, pues ya así como de, no mami, mejor hoy me voy a, con mi abuelita y tú haces tu presentación, ¿no? Pues ya la conoce, sí le gusta, sí, sí la disfruta y pues es de ella, la historia es de ella. Sí. Bueno, quizás más adelante ella también está escribiendo sus propias historias, ¿no? ¿Qué crees que dice que no quiere? Que ella no quiere ser escritora, que ella no, no le gustaría, pero la verdad es que por cuestiones de tarea en la escuela y alguna vez que nos quedamos ahí varadas en el aeropuerto, escribió una historia y sí le salen. Entonces, pero pues bueno, ya cada quien su vida, ¿no? Quizás más adelante. Ujú. Sí. Así Sí, es. y bueno, aparte, lo que te iba a comentar, tendriéndonos un poco de todo esto, ¿no? Pero quizás siguiendo el contexto de cómo presentas a la brujita, ¿no? Que me imagino es, bueno, infantil, con comedia, tierna, con situaciones, a superar y todo. Em, bueno, no tiene mucho que ver, pero encontrar la oportunidad y quisiera preguntarte, este cambio y no es paradigma, pero este cambio de visión de hace varios años o décadas de cómo se visualizaba o vislumbraba cuando uno se imaginaba a las brujas o a las brujitas, a cómo es actualmente. Veo un cambio muy radical e incluso una progresión hacia diferentes bueno, de diferentes maneras cómo se presentan, e incluso en estos últimos 20 años, ¿no? Es como el vampiro que antes era un vampiro y de repente los vampiros brillaban, ¿no? Con algunas películas. Ahora incluso se trata de darle su lugar, ¿no? A las brujitas y decir que, bueno, la brujita como tal es especial porque la magia la lleva por dentro, pero no solo la brujita, sino toda mujer. Está muy bien. ¿Cómo ves todo este desarrollo que ha tenido el personaje de la bruja
malvada hasta la brujita que es una adolescente y tiene las mismas complicaciones que cualquier niña en la escuela y se enamora y pasa por todo, ¿no? Como cualquier niña. ¿Cómo has visto? ¿Lo pensaste al momento de la escritura o qué pasó? Pues mira, más bien a mí sí me gusta o sea, independientemente de Ernestina, sí me gusta esta cuestión de las brujas, de la literatura, ¿no? De tomar un libro y leer sobre las brujas. Y entonces efectivamente quienes a lo mejor leemos esto, pues nos damos cuenta pues desde la bruja medieval, ¿no? En donde la gente la ubica como aliada del diablo, como una esclava prácticamente del diablo y por lo tanto malvada. Las Como brujas, Baba Yanga, ¿no? Imagínate, ¿mande? como Baba Yanga de Ándale. Europa. Es que es eso, ¿no? O sea, las brujas, pues más bien eran como ese concepto, ¿no? Finalmente, si hablamos de la bruja de origen, en algunas partes de la literatura, pues es lo contrario a Dios, ¿no? Porque, pues, si ya hablamos también de esta cuestión donde las mujeres vemos a las brujas como una mujer pensante, inteligente, y que por eso las catalogaban como brujas, pues es como de una mujer no podía pensar, no podía ser inteligente, y si lo era es porque tenía un superpoder, no era una mujer normal, si lo llamamos así. Entonces, al tener un superpoder, no se lo daba Dios, se lo daba el diablo, porque de lleno la mujer tenía que ser no inteligente, así la creó Dios, ¿no? Y sumisa al hombre. Pero entonces, si encontrábamos una mujer que no fuera así, pues es obra del diablo. Tiene superpoderes porque es obra del diablo. Y la única manera en que fuera obra del diablo es porque era su esclava, era su aliada. Y entonces por eso hacía maleficios. Se supone que las brujas hacen maleficios, no hechizos. Esas son las hechiceras. Aquí Ernestina se hace hechizos, ¿no? Porque es otra historia. Pero las brujas son maléficas, son malas, hacen maleficios. Pero a través de la historia la bruja va avanzando cuando empezamos a ver este concepto que ahora lo catalogan de feminista, en donde la bruja es una mujer inteligente, una mujer que hace cosas de las que no le estaban permitido y por eso entonces las empiezan a catalogar como brujas, aliadas del demonio, y entonces por eso las mandas a la hoguera, ¿no? En la Inquisición. Pero va evolucionando esto y entonces dicen, no, es que la bruja en realidad es una mujer pensante y por eso muchas mujeres dicen, no, pues entonces yo soy bruja. Entonces a mí me gusta ser bruja. Y así, y por eso encontramos ya el avance a través de la historia de este arquetipo, de esta figura de la bruja como el del vampiro, y Ujú. entonces llegamos en la adolescencia y en la infancia o en las infancias a encontrar esas brujitas bonitas, buenas, como en el caso de Ernestina, y con esos personajes que van a la escuela, que son igual que los humanos, que es como darle un enfoque en el sentido de que yo te decía también esta parte de eso, a lo que le temes, no le temas, porque en realidad es una persona igual que nosotros, a lo mejor no un ser humano, pero igual con nosotros, con sentimientos, con tristeza, con emociones, y más bien es también como acercarte esto sobre todo a las infancias, de no le temas a las brujas, ¿no? No son seres malvados. Mm, Actualmente creo que difícilmente un niño le tiene miedo a una bruja, un niño o una niña le tiene miedo a una bruja porque incluso ya ni siquiera está en su pensar que existe. Y entonces le hablas de las brujas y no lo toman a mal y no se espantan. Pero también siempre no hay que generalizar. A mí me ha tocado en presentaciones incluso en donde yo pregunto, ¿tienes miedo a las brujas? Sí. Y si te vas a alguna comunidad de aquí de Querétaro, me dicen sí, porque chupan sangre, porque chupan a los niños, a los bebés, porque hay que ponerles sal, hay que ponerles esto. O sea, saben toda la historia de lo que sabíamos de las abuelitas de la bruja, ¿no? Sí, de antes, sí. ¿Existen o no? Pues bueno, ahí cada quien tiene su experiencia y su concepto. Y hay niños que sí, que dicen sí, sí existen, y las hemos visto como bolas de fuego acá en el cerro, y es respetable todos los comentarios, ¿no? Todo lo que ellos digan. Entonces, hay momentos en que yo, cuando hablo de la brujita de la misma Ernestina, conoces a tu público, conoces a quién tienes ahí, a tus lectores, y sabes cómo puedes tocar el tema, porque el hecho, incluso yo regularmente cuando voy a mis presentaciones voy, aparte de que siempre uso casi color negro, en mi vida diaria, cuando me presento llevo un vestido color negro porque estoy contando una historia de una bruja. Y me pongo mi sombrero, que justo lo tengo acá, me pongo mi sombrero de bruja. Y Ahí pues está el entre que estoy sombrero. vestida de color negro, entre que tengo mi cabello largo y les platico que la mamá es así, una bruja adulta con cabello color negro, así. Entonces cuando me lo pongo, hay niños que sí, cuando me lo pongo, pues sí parece bruja, ¿no? Y aparte, pues ya la edad y todo. Entonces, en una ocasión sí me pasó que una pequeñita se espantó. O sea, en cuanto yo me puse el sombrero, fue así su impresión. Y entonces ahí digo, con todo aprendes. Y fue
me acerqué a ella, o sea, me quité el sombrero y le dije, no soy una bruja, voy a contar la historia de una bruja, pero no soy una bruja, ¿te da miedo? Y sí, sí, sí me da miedo, se quedaba con su mamá, se acurrucaba ahí con su mamá. Dije, mira, no tengas miedo porque el sombrero, no es nada malo. Entonces ya hablando con ella y todo, terminó poniéndole el sombrero y le digo, ¿tienes miedo con sombrero? No. Y todo el tiempo permaneció con el sombrero y ya después la mamá me dijo, muchas gracias, la niña sí tenía miedo no solo a las brujas, sino a dormir sola, a la oscuridad y otros monstruos. Y el hecho de que usted le dijera que el sombrero no era malo y usted no era mala, pues como que sí le ayudó mucho. Entonces vas experimentando, o sea, con cada presentación vas experimentando cosas y te digo, hay niños que sí me dicen, sí, sí existen las brujas, sí, sí las he visto, son bolas de fuego. Y entonces trabajas esta parte de, ok, ustedes conocen las brujas, pero Ernestina no es esa bruja. Ernestina es diferente y ya empieza a contar la historia. Por supuesto que hay mamás también que en cuanto a cuestiones religiosas obviamente la bruja no es aceptable en algunas cuestiones religiosas. Por supuesto que nunca van a comprar mi libro, aunque yo les diga que es una bruja buena y diferente, aún en estos tiempos. También sucede, pero te digo, cada lector sabe que sí, o las personas adultas encargadas de las infancias deciden que se acercar y que no. Por ejemplo, un día que fui a una primaria que es ¿cómo se llama? Que no es laica, pues que sí tiene ahí la religión, pues en mi presentación estaba ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita, bueno, una monja, pero no es monja. O sea, con su hábito y todo, entonces dije, ay, caray, voy a empezar a hablar de brujas, ¿no? No sé cómo me lo vaya a tomar, o sea, te hablo ya de cuestiones que a lo mejor pareciera o sea, estás hablando del 2024 y me estás diciendo esas cosas, sí, sí puede pasar. No, pero pues todo lo contrario, ¿no? Ya cuando empezó a hablar de la historia y esto y aquello, le gustó la historia, le gustó la historia de Ernestina. Yo creo que es una de las escuelas en donde más se han vendido los libros de Ernestina cuando voy a una presentación. Entonces, ¿estás de acuerdo que si no fuera aceptada, pues quítenla, ¿no? Quítenla del puesto de los libros y no la presenten? No, entonces, pero te digo, si hay mamás que sí me dicen, es que no, o sea, yo no le voy a llevar un libro de una brujita, aunque me digas que es buena, porque pues, es una bruja, y la bruja es contraria a Dios. Sí, Entonces, sí. cada quien. Y sí, y comentabas que hay niños que hablan de las bolas de fuego y Sí, que las han visto. Digo, eso como que suena un poco raro en la actualidad, ¿no? Pero fíjate que a lo mejor tú me dices lo contrario. Creo que aquí en Querétaro, en ciertas comunidades, incluso hay leyendas actuales sí, de mujeres, brujas de bruja, reales. Sí, claro. ¿verdad? Sí, sí lo hay, y te digo, y justo eso es lo que me pasó en esas comunidades, es donde los niños, o sea, pero, ¿sabes qué es o sea, independientemente de creamos o no, lo impresionante ahí es que los niños con esta, precisamente si lo enfocamos a la narración oral, lo saben. O sea, a lo mejor ya de grande vas a decir, ay, yo me decían que las brujas y pues no existían, o a lo mejor siguen diciendo sí, y las sigo viendo, ¿no? Y a lo mejor algunos han visto otras cosas que no sé, brujas, pero has visto que, no sé, otras cosas, ¿no? Pero ellos te saben decir la historia. O sea, ellos te dicen, sí, las brujas están en el cerro y la bruja es una bola de fuego y a veces se convierte en el animal que ella quiera y esto y aquello, y tú empiezas a escucharlos y dices, ¿eso es literatura medieval? Lo supieron de su abuelita, de la bisabuela, no lo sé, pero es literatura medieval. O sea, si tú agarras un libro de brujas, vas a encontrar eso, ¿no? Porque hasta te dicen, no, sí, hay que hacer esto para que se mueran y aquello. ¿De dónde lo saben? A lo mejor la abuela no leyó un libro, a lo mejor se lo contó su mamá y así se fue, ¿no? Pero tú los escuchas y es literatura. Entonces, más allá de decir si es cierto o no es cierto, es extraño, ¿no? Que en el 2024 puede ser que exista, mientras a lo mejor no nos toque verlas, vamos a decir que no, pero puede ser que sí. Pero lo que sí es un hecho es que ellos, a través de la narración oral, conocen esas historias y siguen a día de hoy, 2024, fue hace 2 meses, yo creo que fui a esa escuela, siguen ellos conociendo esas historias de las brujas que nosotros conocimos hace años. O sea, esa narración oral no se ha perdido, o esas situaciones que ellos viven, que Ujú. señalan ver, no se han perdido, ahí siguen. La explicación que le queramos dar, ¿no? Como en todo. ¿Qué sigue? Aparte de la escritura, aparte de Ernestina 3, algunas presentaciones, seguir promoviendo la 2. ¿Qué más sigue para Rebeca Mendoza? Pues en cuanto a la escritura, estoy ahorita muy enfocada más bien a generar el hábito de la lectura en las infancias. Entonces estoy tomando algunos talleres
para hacer actividades culturales que tengan que ver con la literatura infantil y enfocándome hacia los papás. Estoy en presentaciones, sí, con niños por mi libro, pero también ahorita ya tengo presentaciones para papás, para docentes y bibliotecarios, para esta cuestión de cómo generar la empatía con los niños, la conexión con los niños para leer. Y también platicar ya con los niños o trabajar con las infancias respecto a la actividad lectora. Ya no tanto, o sea, sí, seguiré contando mi cuento, seguiré presentándome, pero ahorita me voy a enfocar un poco más a la actividad lectora de las infancias. Muy bien. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Dices que en Amazon. Así En lo busco. Amazon está Ernestina, una brujita miedosa, y la otra y los demás libros que tengo, cuentos cortos que tengo, están en la editorial, en la página editorial, que es Par 3 Editores, ahí los encuentran, y pues directamente conmigo también, en mis redes sociales. Excelente. Queremos continuar conociendo y sabiendo, iba a decir, de Rebeca Mendoza, ahora y más en el futuro. Entonces, estimado televidente, digo, ya sé que no es televidente, pero espectador, amigo, colaborador, eh, sigan a Rebeca Mendoza en sus diferentes redes sociales, que incluso van a aparecer aquí en la parte de abajo, para seguir conociendo acerca de su trabajo. Y pues parece ser que todo el mundo dice que el libro de Ernestina es muy bueno, pues ¿por qué no leerlo, no? Así que pues síganla, léanla. Y señoras y señores, gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros, con Rebeca Mendoza, que ya estoy cortando, pero ¿tienes algo más que decir, Rebeca? Pues nada más hay que terminar diciendo, este cuento se ha acabado, fin, fum, fa, fin, fum, fa. Está Y fin, fufa. Imagínense que salió humo y desaparecía. desaparecimos los dos. Nada, muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Espero que les haya gustado esta charla y que pues sí, ojalá puedan conocer a Ernestina y seguirme en mis redes sociales, porque pues ahí cuento todas estas fantásticas aventuras que estoy viviendo a raíz de esta historia. Excelente, pues yo sí voy a comprar el libro. Pues Ujú. Rebeca, muchas gracias por haber estado y convivido el día de hoy con todos nosotros. Digo, somos un montón. Digo, no sé, nada más me ves a mí, pero detrás de la pantalla del celular, de la computadora, de la televisión, hay muchísima gente viéndonos en diferentes temporadas, diferentes años, y muchas gracias por haber compartido con nosotros. Más adelante esperamos regresar con Rebeca Mendoza para conocer acerca de de sus futuros, que en ese momento van a ser presentes proyectos, y pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Nos despedimos. Nos vemos la siguiente semana aquí en Dislógico. Hasta luego y muchas gracias. Nos despedimos. Chau, chau. En el podcast La Voz de Julio Moreno suena con cada invitado una historia que contar.